La paz del Señor sea con todos ustedes. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. En el tema que veníamos trayendo, que es la oración, vamos a mirar cómo hacer oración, cómo es las maneras de realmente emprender un camino que nos lleve a un contacto más cercano con Dios. Recordemos que la oración es una comunicación con el Señor. La idea de orar no es solamente pedir, hay oración de petición, hay oración de alabanza. No es solamente pedir, sino también alabar al Señor, glorificar su nombre. La idea de la oración es alcanzar el reino de los cielos. Y también ayudarnos con el Espíritu Santo para poder vivir en este mundo de una manera mejor. Para la oración, recordemos que orar es rezar. No es solamente meditar, es rezar. Para rezar se necesita tener algunos aspectos básicos o tener en cuenta la forma de hacerlo. San Pablo nos dice que a veces no saben orar o no oran, una de las dos, porque si no se alcanzan las gracias del Señor, es por eso. Para llevar un camino de oración, nosotros vamos a tener en cuenta, primero, la disponibilidad para rezar. Vamos a comenzar un camino rezando para que algún día alcances a llegar al éxtasis de la oración. Pero hay que comenzar como el niño. Los niños mandan leche y luego comen. Entonces nosotros tenemos que emprender un camino de práctica. La oración es práctica. La oración no es algo que se pueda inventar uno y que ya llegó al éxtasis, no, es una práctica en la cual el mismo Espíritu Santo, el mismo Señor, nos va dando ese don de orar, ese don de llegar a Él. Se van abriendo los espacios, se van dando las oportunidades para llegar a Él. Nosotros no nos confundamos si rezamos y no sentimos, de pronto no logran sentir la presencia de Dios. Simplemente comienza la práctica de rezar. Para primero que todo tenemos que creer y creer en Dios. Es lo primero. Porque las personas que no tienen confianza en Dios, eso es creer en Él. Las personas que no confían en Él, pues la oración simplemente son palabras y palabras. Es una campana que resuena y a la final pues no hay ningún fruto. Pero ¿cómo creer en Dios? Creer en Dios no es saber que existe, no es saber que Dios está allí y listo, no. El demonio también sabe que Dios existe, incluso le teme, incluso lo conoció de cerca. Él sabe a ciencia cierta que el demonio existe, pero él no cree en Dios. Creer en Dios significa confiar en Él. Confiar y aceptarlo como Padre y aceptarlo como aquel que todo lo hace, en todo y por todo. Él es el todo. Entonces, nosotros debemos de confiar en Él. Eso significa creer en Dios. Eso es lo que realmente significa creer en Dios. Si ya creemos en Dios, entonces podemos hacer oración. Hacer oración es rezar para tener un contacto con Él. Ya sabemos que confiamos. Ahora, la oración es una búsqueda de un contacto o una afinidad o una filiación con el Señor. Esa filiación con el Señor se alcanza cuando se practica la oración o el rezo.
Pero ¿cómo llegar uno a enamorarse de Dios? Es lo mismo que como llegamos a enamorarnos de una persona. Para llegar a enamorarse de Dios, el primer paso es conocerlo. Es conocer quién es. Nadie se puede enamorar de lo desconocido. Y por eso muchas personas tienen fe en Dios, pero dudan porque no le conocen. Llega un momento en su oración donde entra la duda, donde entra la pesadumbre en oración, donde entra la noche oscura, donde no se siente y no saben qué es lo que están haciendo y no tienen esa confianza, porque les falta el primer paso, que es conocerlo. Nosotros se nos ha enseñado que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto significa que son tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Después hablaremos de la Trinidad y conoceremos bien cómo es la Trinidad. Por ahora debemos saber que Dios es un ser supremo, que lo ha hecho todo, que existe desde siempre, que nadie lo creó y que es eterno. Siempre ha existido. Pero eso ya lo sabemos. Ahora, ¿cómo enamorarnos de Él y cómo conocerlo? Él nos trazó el camino. El camino que nos trazó fue el camino de la predicación de la iglesia. Entonces, para conocerlo, comenzamos conociendo el camino, que es la iglesia. Por eso el Señor nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero, ¿qué significa hacer el camino? Que es la forma de llegar al Padre. ¿Cómo llegar al Padre? ¿Cómo llegar a Cristo? Llegamos a Cristo por medio del Espíritu Santo. ¿Y cómo llegamos por medio del Espíritu Santo? Pues por medio de la iglesia. Por eso es indispensable para una persona llegar al éxtasis con el Señor, indispensable conocerle. Y para conocerle se necesita conocer sus actos. Las personas o los seres, como el mismo Jesucristo nos enseñó, todo árbol se conoce por su fruto. Entonces, ¿cómo conocer a Dios? Todo el mundo dice, yo no conozco a Dios porque no le he visto. Y Jesucristo dice, al Padre nadie le ha visto, solamente el Hijo. Pero existe. Pero ¿cómo conocer a alguien si no se le ha visto? Se le conoce por sus obras. Se le conoce por sus frutos. Asimismo, el Señor nos dice, por sus frutos le conoceréis. Así que nos indica que hay que conocer a Dios por los frutos que da. Por los frutos que da y por los frutos que sostiene con su mismo espíritu. Es indispensable entonces comenzar un conocimiento de Cristo y un conocimiento del Señor. Empezando por el conocimiento a la iglesia. ¿Y cómo es ese conocimiento a la iglesia? Ese conocimiento a la iglesia se comienza por la doctrina de la iglesia. Comenzar a entender y a buscar la doctrina de la iglesia, es decir, sus enseñanzas, es decir, las enseñanzas de Cristo. La doctrina se basa tanto en los escritos de la iglesia aprobados por el Papa, esto se llama una doctrina pontificia, o las Sagradas Escrituras. De esas dos maneras empezamos a conocer la iglesia, y conocer la iglesia es llegar al conocimiento de Cristo. Y si conocemos la persona a quien le pedimos, pues lógicamente que vamos a enamorarnos de él. Hay muchas personas que dicen, yo amo a Cristo, yo adoro a Cristo, alabado sea Cristo, alabado sea el Señor, y no le conocen. ¿Cómo puede uno amar a lo que no conoce? Y por eso cometen muchos errores en la oración. Dicen que aman a Cristo, pero en los momentos en que el demonio nos coloca a prueba, porque Dios no nos pone a prueba, es el demonio el que nos pone a prueba. En el momento de la tentación, en el momento de la prueba, sucumben en la falta de fe, en la falta de confianza. ¿Por qué sucumben en la falta de confianza? Porque no le conocen a Cristo, porque no conocen sus obras, porque no conocen la iglesia. El desconocimiento de la iglesia nos lleva a esto. Y a muchos ha llevado a renunciar a la iglesia, a renunciar al verdadero camino de la salvación, que es la iglesia católica.
Entonces renuncian a ella por simplemente desconocimiento. Y piensan que en otros lugares oran mejor, entre comillas, que oran mejor. Pero ¿cómo puede uno orar con alguien que no conoce allí? ¿Cómo puede uno hablar con alguien en quien no confía? ¿Cómo puede uno pedir a alguien que no es de confianza? ¿Cómo puede pedirle tú un favor a un vecino que no es de confianza? ¿Cómo puedes pedirle tú un favor a un desconocido? No se puede pedir favores a los desconocidos, porque lo más probable es que no te hagan el favor. Ahora, la oración nos hace acercar a Dios, nos hace acercar a Cristo y nos hace conocerle. Conociéndole, entonces hemos ya avanzado en la primera etapa de una oración que realmente dé fruto. Todas las oraciones llegan a Dios, como ya los hemos dicho. Sean pequeñas, sean grandes, todas llegan a Dios porque se nos ha colocado el Espíritu Santo y nadie puede hablar a Dios si no es movido por el Espíritu Santo. Así que todas las oraciones de alguna manera llegan a Dios, también las llevan los santos ángeles. Todas las oraciones son escuchadas por Dios. Todas las oraciones son escuchadas por los santos, las peticiones. Pero el hecho de que las escuche no significa que tú muevas el corazón de Dios y que recibas la respuesta de la oración. Por eso muchas personas rezan, pero su oración no da fruto. ¿Pero por qué no da fruto? Porque en el rezo que están haciendo hay duda en la oración. El Señor nos indica en su evangelio, dice, todo lo que quieras pedir, pídelo, pero hazlo sin duda. Porque en las peticiones o en los rezos hay duda, porque no se conoce a quien se le está pidiendo. Esa es la única razón. Cuando tú conoces a tu mamá, cuando tú conoces a tu papá, sabes que puedes confiar o no en ellos, según sea tu papá y según sea tu mamá. Pero si sabes que son de confianza, si sabes que son buenos padres, tú no vas a dudar en pedir y no vas a dudar en que tu papá o tu mamá va a acudir en respuesta tuya. Por eso Jesucristo nos decía, sean como los niños, confiados plenamente en sus padres. Los niños confían plenamente en sus padres, incluso para pasar una avenida. Cruce de una avenida, el niño coge a su padre de la mano, sigue con su juguete en la otra mano, entretenido con su juguete, y si el papá pasa, él pasa pegado de la mano. Pero si el papá se le tira a los carros, el niño también va pegado de la mano, porque el niño está confiando en el papá. Sin duda alguna. No pone en su pensamiento ninguna duda. Así es como Cristo nos pide que seamos nosotros. Conocerlo, hay que conocerle, porque Él pide que le conozcamos. Si le conocemos, no vamos a dudar nunca de nuestras peticiones. Pero conocerle no es saber que existe. Conocerle no es saber que está allí en el cielo. Conocerle no es saber que es Dios creador y que Cristo es redentor. Y que el Espíritu Santo es el consolador. Eso no es conocerle. Conocerle es confiar en Él. Conocerle, saber quién es, cuáles son sus obras, qué es lo que pide, qué es lo que exige, qué es lo que ha hecho y qué hace. Cuando uno comienza a conocerle, comienza a enamorarse de la persona conocida. Nadie se enamora de un desconocido. Nadie. Nadie se enamora de un desconocido porque simplemente es eso, un desconocido. Cristo, Dios, no puede ser un desconocido para nosotros. Porque el tentador puede sacarte de la fe. Puede desvirtuar tu confianza, puede desvirtuar lo que estás pidiendo. Y muchas personas piden y en el momento en que los desvirtúan, entonces terminan renegando de la presencia de Dios. Un ejemplo, personas que están pidiendo por la sanación de algún hijo o un familiar. Los familiares
son seres amados, por eso se llama así, seres queridos, seres amados. La separación de un ser amado, lógicamente, que trae un duelo y una tristeza a las personas que sienten perder a sus seres queridos. Y piden y ruegan a Dios, pero de pronto muere la persona. Pero como no se conoce a Dios realmente, ni sus actos, ni por qué lo hace, entonces reniegan. Yo tanto pedirle a Dios, yo me puse a rezar un rosario completo y se murió. Así que Dios no existe. Eso pasa mucho. Eso pasa mucho porque realmente no se conoce la acción de Dios. Si conocieras realmente la acción de Dios, como le dice Jesucristo, cuando pide agua a la samaritana, le dice, si conocieras quién te está pidiendo el agua, tú le pedirías a él. Quiere decir, el desconocimiento de él no nos deja hacer una oración de calidad, una oración realmente que dé fruto. Por eso les aconsejo que comencemos con el conocimiento de la iglesia, con el conocimiento de sus decretos, con el conocimiento del catecismo, leerlo, estudiarlo, leer las encíclicas papales, leerlas, mirar qué nos enseña esa doctrina. Y ese conocimiento de la iglesia nos va llevando a un conocimiento profundo de Cristo. No piensen nunca que sentándose en un lugar apartado vas a conocer a Cristo, a no ser que el Señor quiera hacerse conocer, porque puede pasar, igual que la Santísima Virgen, si quiere hacerse conocer ella, sí, pero mientras esperamos que Dios se quiera hacer conocer de nosotros, pues busquémoslo, porque sus palabras dicen, buscad y encontraréis, tocad y se os abrirá, es decir, hay que ir en busca del Señor. Ese caminar en busca del Señor se llama vocación. Y esa vocación la podemos encontrar de muchas maneras en la vida. Algunos lo hacen de manera solteros, otros lo hacen de manera casado, otros lo hacen de manera consagrada. Pero todos en la misma vocación, en la búsqueda del Señor. La vocación es un llamado de Dios hacia Él. Y es un caminar hacia Él. Entonces hay que tener vocación. La vocación es importante para que podamos tener esa cercanía en el orar, en el rezar. Así que comienza con el conocimiento de la iglesia, para que cuando te tiente el demonio y te ponga a prueba, pases la prueba con la misma ayuda del Espíritu Santo. Y así vas a entender por qué suceden las cosas, cuando entiendas la acción de Dios. ¿Y cómo hacemos eso? Primero, leer la iglesia, leer la doctrina de la iglesia. Lógicamente que primero hay que tenerla, porque muchos católicos ni siquiera adquieren la doctrina de la iglesia, no les interesa. Cuando no hay un interés, pues no hay nada. Cuando a uno no le interesa una persona, pues no la busca, ni la conquista, y mucho menos se va a enamorar. El interés en esa persona hace que nos movamos hacia ella. Es la misma manera, si tenemos interés en la vida eterna, si nos interesa Cristo, si nos interesa el poder del Espíritu Santo, entonces vamos en busca de Él. Eso se llama vocación. La vocación de la oración, la vocación del cristiano, la vocación del verdadero cristiano es la vocación en el camino hacia el Señor, en el camino a la salvación. Ahora, comienza por ese punto, conociendo la iglesia. Para llegar al éxtasis de la oración, no se comienza cerrando los ojos y meditando, por ahí no se comienza. Se comienza por el conocimiento de la persona de la que te vas a enamorar, el conocimiento de Cristo. Y ese conocimiento es por medio de la iglesia. Si no hay conocimiento de la iglesia, toda oración tuya, todo rezo va a llegar a Dios.
pero no todo rezo da el fruto que tú estás pidiendo. Toda oración llega a Dios y en algún momento llegarán las gracias del Señor, porque al fin y al cabo Él sabe lo que necesitas realmente, Él sabe lo que tú buscas. Pero muchas veces ese poder que se nos da en el Espíritu Santo no se manifiesta en verdaderos frutos. Algunos los han alcanzado. Vemos el ejemplo de los santos. El ejemplo de los santos, no vayas a creer que se convirtieron santos de la noche a la mañana. Algunos nacieron santos desde muy pequeños, desde su nacimiento, elegidos por Dios desde su nacimiento. Pero otros se hicieron y llegaron a la santidad. Vamos a colocar el ejemplo de San Ignacio de Loyola, el capitán de un ejército que él, ni idea de cómo convertirse en santo, hasta que queda herido, separado del ejército y comienza a leer la vida de los santos, el conocimiento de la iglesia. Lean dos libros, lean el libro, la Biblia y la historia de los santos. No tenía nada más que leer y comienza a leer y comienza a darse cuenta, a conocer a ese ser que se llama Cristo y a conocer la iglesia por medio del ejemplo de los santos. Y se enamora de Cristo. Y se enamora del poder que tenían los santos. Y entonces exclama, si otros pueden, yo también puedo. Y lo pudo lograr. Eso significa que tenía confianza en lo que Dios le había dado. Y tenía algo fundamental en su crecimiento, tenía disciplina. Tenía una disciplina militar. Y esa disciplina militar lo llevó a cumplir a cabalidad el camino que se trazó hacia Cristo. Con disciplina. Incluso escribió unos libros que se llaman ejercicios espirituales. Y esos libros que se llaman ejercicios espirituales son libros de oración disciplinada. Es mucha disciplina. Incluso cuando la iglesia le estaba evaluando sus libros, decía que era demasiada disciplina para una persona común y corriente. Y él dijo, no es demasiada disciplina porque eso es lo que exige Cristo. Y esa frase, si otros pueden, yo también puedo. Así que la santidad se puede alcanzar, primero que todo, si realmente la quieres. Si es tu meta. Si eso es lo que buscas. Si quieres el poder de Dios y el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros, que es un poder que da carisma. Si quieres eso, de verdad tienes que anhelarlo, tienes que quererlo. Si no, pues no se te va a dar. Sencillamente no se te va a dar. Para poder alcanzar esa intimidad con el Señor se necesita entonces quererlo hacer y disciplinarse. Disciplinarse en la oración. La disciplina es fundamental. Segundo, conocimiento. Disciplinarse en el conocimiento. Debes de sacar un tiempo prudente. Muchas personas se quejan del tiempo. Es falta de disciplina. Es falta de organización. Entonces, organiza tu tiempo. Y en vez de dedicar más tiempo al ocio, saca tiempo en tu disciplina de oración, en el conocimiento de la iglesia. Entonces, disciplínate, diga, voy a hacer esta tarea hoy, voy a conocer esto, voy a leer esto. Y así sucesivamente vas alcanzando el conocimiento de la iglesia. Es lo primero para poder tú enamorarte de Dios. No ha habido casos, lógicamente, que el mismo Cristo elige a ciertas personas que las ha elegido y la Virgen a algunos se les aparece y puede volverlo a hacer y lo hará cuando quiera porque al fin y al cabo es el poder de Dios. Pero mientras que se te aparece la Virgen, empieza primero a buscarla. Porque el que busca encuentra. Empieza primero el camino de la búsqueda, tu vocación de búsqueda, tu vocación hacia Él. Segundo,
ya alcanzando y a la par que vas buscando el conocimiento de la iglesia, que es el conocimiento de Cristo, rezar. ¿Y cómo rezar? Vas a rezar de la siguiente manera. Primero, vas a tener disponibilidad. Quiere decir que en tu disciplina vas a sacar el tiempo para tu rezo. Yo les aconsejo que hagan un rezo particular, individual. Porque la disciplina tuya no es la misma disciplina de tu amigo, de tu esposo, de tu esposa, de tu hijo. Entonces el demonio es muy astuto. Los demonios son bastante astutos. Tú puedes empezar y tener confianza en Dios y ese conocimiento de la iglesia te va dando confianza. Pero si tú rezas al lado de una persona que todavía no tiene madurez en esa confianza, entonces los demonios utilizarán esas personas para desvirtuar tu confianza, para desvirtuar tu oración. Yo no estoy diciendo que no se puede orar en grupo, también se puede hacer, pero para que tú crezcas es indispensable que reces individualmente, porque dice las escrituras, un ciego no puede guiar otro ciego, porque ambos caerán en el mismo hueco. Así que si tú te unes, vamos la familia a rezar, eso es excelente, unir la familia a rezar. Pero ese rezo, ten la seguridad que es un rezo que va a demorar más en esa confianza a Dios, en esa vocación, en ese encuentro íntimo con el Señor. Entonces yo te aconsejo que primero comiences a hacer una oración sola, una oración íntima con el Señor. Un rezo. La oración no es cerrar los ojos y concentrarse quién sabe en qué. No, la oración es un rezo, es dirigir mis palabras al Señor, tanto de alabanza como de petición, pero no solamente nos quedemos en la petición, también en el agradecimiento. La acción de gracias es una gran oración. Entonces, las acciones de gracias. También las alabanzas al Señor, alabar su nombre. Dale gracias por todo lo que tienes hasta ahora. Y también las peticiones, puedes combinar todo al tiempo. Hay que rezar guiados por los santos, por los que ya rezaron. Ellos lo hacían realmente con rezos repetitivos, como dice mucha gente, pero es que estos rezos repetitivos nos hacen concentrar en lo que estamos haciendo. No de memoria. Traten de no rezar de memoria, porque al rezar de memoria, pues te vas a desvirtuar. Primero, la disponibilidad. Segundo, como ya lo habíamos dicho, la intención totalmente clara. Pero cuando ya vayas a empezar a rezar, invoca la presencia de tu ángel de la guarda para que no te deje caer en estas tentaciones de aquellos personajes, de aquellas presencias que quieren desvirtuarte realmente en tus peticiones o en tu rezo. Así que invoca el ángel de la guarda. ¿Cómo se hace? Simplemente le dices, ángel de mi guarda, reza conmigo, lleva mis palabras ante el Señor. Eso es todo. Segundo, basarnos en los rezos que la iglesia nos ha enseñado desde niños, desde siempre. La iglesia desde siempre nos ha enseñado a rezar. La oración más profunda, la oración más poderosa es el Padre Nuestro. Así que rezar el Padre Nuestro. Los apóstoles hacían eso. Se sentaban a rezar y repetían el Padre Nuestro, volvían y repetían el Padre Nuestro, volvían y repetían el Padre Nuestro. Y alcanzaron todo así. Entonces, esa es una de las oraciones más poderosas, o es, digámoslo así, fuera de la Eucaristía. Esa oración tiene bastante poder porque fue enseñada por el mismo Cristo. No fue sacada de la nada, fue enseñada por el mismo Cristo. Fue Él el que dijo que lo hiciéramos así. Entonces, el Padre Nuestro no es algo para repetir de ligero, como para salir del paso, sino hacerlo sabiendo lo que estamos diciendo, o por lo menos hacerlo despacio, pausado. Se debe rezar en voz baja. La mayoría de personas rezan mentalmente. Eso no es rezar.
Porque rezar significa hablar con Dios. A no ser que usted con las personas que se comunique mentalmente. A no ser que tenga esa capacidad de comunicarse mentalmente con todo el mundo. Que cuando lo llaman por teléfono, pues usted mentalmente contesta. Si usted tiene esa capacidad, pues hágalo así también con Dios. Si eso es un don suyo, si Dios le dio ese don de comunicarse mentalmente con las personas. Pero si usted todavía no tiene ese don de comunicarse con las personas mentalmente, de que si te llaman al teléfono tú mentalmente contestas las llamadas, si todavía no tienes ese don, entonces comienza a hacerlo como debe ser, a hablar con Dios. Y hablar con Dios es hacerlo, al menos en susurro, pero hacerlo así. No es mentalmente. Ese es un error que cometen muchos que entran a rezar o entran en la oración. Por eso se empiezan a desvirtuar. Y eso es por falta de conocimiento. ¿Qué nos enseñó Jesús? Cuando le decían los apóstoles, enséñanos a rezar o a orar, Él les dijo, cuando vayan a orar, decid. No dijo pensar, dijo decid. Y eso es muy importante. Él mismo nos dice, cuando vayan a hacerlo, digan. No dijo piensen o mediten o en su interior. No, dijo digan. Significa que hay que hablarlo. Entonces muchos me dirán, y entonces los que no pueden hablar, bueno, eso ya el Señor y el Espíritu Santo les da otra forma de comunicación. Pero los que pueden hacerlo deben hacerlo como lo dice el mismo Cristo. Digan, hablado. Se necesita hablar. Hay muchas personas que cogen su camándula, uno las ve en las parroquias, cogen su camándula, y se quedan totalmente callados. Ahí no se sabe si está rezando, si está durmiendo, si está pensando en la cocina, si está pensando en otras cosas, no se sabe qué está haciendo. Pero si tú ves una persona que al menos esté susurrando, ya sabe todo el mundo que está rezando, incluso el demonio. ¿Y por qué les digo esto? Porque solo Dios puede entrar en el pensamiento humano. O solo aquellos que Dios les dé ese don, pero con el poder de Dios. Ni los ángeles, ni los demonios, porque son ángeles, pueden entrar en el pensamiento humano. Pueden tentar el pensamiento, pero los demonios no saben qué estás pensando. Y mucho menos los ángeles. Y si tú te vas a comunicar con el Señor, tu ángel de la guarda debe saber qué estás haciendo, entonces debe escucharte, porque la orden de Cristo es digan, no se les olvide eso, cuando vayan a rezar, digan así, no dijo piensen así, dijo digan así. Así que la oración debe ser hablada. Te escucha el ángel y te escuchan los demonios. Y al escucharte los demonios ya conocen tu intención. Ya saben que estás confiando en Dios y no en ellos. Ya sabes que no estás tentado, que la tentación no les sirvió, que saliste de la tentación. No rezamos solamente para que te escuche Dios y los ángeles, para que te escuchen los demonios, para que ellos sepan lo que estás realmente haciendo y a quién estás alabando. Y ya eso es un avance muy grande. Porque si el enemigo ya sabe que no confía en él, que alabas a Dios, que confías en Dios, pues ya llevas ventaja sobre él. Ya empieza la ventaja sobre la oración. Segundo, tu cerebro cuando tú hablas se va a concentrar un poco más. Cuando tú piensas se va a desvirtuar más. Cuando tú colocas la camándula en tu mano y empiezas a pensar en el rosario y en el Ave María, se va a desvirtuar más. Porque el mundo es muy bulloso y el tentador lo sabe.
Y como esos demonios no saben qué estás haciendo, pues llegan a atacarte. Eso es lo que pasa en muchas personas que comienzan a rezar y no hablan. La intención debe ser siempre clara. Tú puedes rezar un solo Padre Nuestro, pero con una buena intención y con buena confianza. Y es suficiente, podría ser suficiente para lo que estés pidiendo. Pero el Señor nos pide también que perseveren. Muchas veces una sola oración no es suficiente. ¿Pero por qué no es suficiente? Porque al Señor le gusta que perseveremos en la oración. A Él le encanta que nosotros perseveremos, es decir, que lo hagamos muchas veces. Por eso cuando hace la partición, la celebración de la última cena, por eso dice, haced esto en memoria mía constantemente, porque a Él le gusta esa constancia, porque a Él le gusta que lo hagamos en perseverancia. Entonces, muchas veces tú con 2 o 3 oraciones no alcanzas nada. Entonces piensa, si ya conoces a Cristo, sabe que a Él le gusta la perseverancia, entonces persevere. Por eso es importante conocer a Cristo. Por eso es importante conocer las Escrituras. Por eso es importante conocer la iglesia. Porque nos hace entender qué es lo que quiere Cristo y qué es lo que quiere Dios, qué es lo que quiere el Padre, que perseveremos, que sigamos confiando hasta el momento en que esa oración la hagamos en plena confianza y que no dudemos lo que estemos pidiendo o lo que estemos alabando, lo que estemos diciendo o bendiciendo al Señor. Sin duda, cuando ya no entre esa duda, esa oración es de calidad, de mucha calidad. Hay que trabajar en eso. Hay que trabajar realmente en eso, porque nuestro cerebro y nuestro mundo nos trae cosas todos los días diferentes, tecnología diferente. Y eso hay que trabajarlo precisamente en práctica. El rezo y la oración se trabajan en práctica, practicando. No diciéndole a Dios, Señor, regáleme el don de orar, y ya no. Practicando la oración, constante en la práctica. Así se alcanza la perfección en la oración. Todos los santos alcanzaron la perfección en la oración porque lo practicaban. No les cayó un baldado de oración cuando entraron a misa, les cayó el baldado de fe de oración, no. Lo practicaban constantemente y llegaron a la perfección de la oración. Nuestras oraciones todas llegan a Dios, no te preocupes por eso, pero no todas dan el mismo fruto. Esa es la diferencia, no todas dan el mismo fruto. Y a veces no en el tiempo en que tú lo pides, porque lo pediste sin confianza. Y entonces el Señor espera hasta que el día que tú confíes realmente. Por eso tienes que aprender a ser constante y practicante. El silencio es indispensable, tanto el silencio mental como el silencio externo. Pero como el silencio mental es tan difícil, entonces comencemos por el silencio externo. El silencio externo es silenciar los teléfonos, hoy en día pues los teléfonos, los computadores, y buscar un lugar que sea de oración. El mejor lugar de oración es el templo. Ya lo habíamos dicho, palabras del mismo Cristo. Mi casa es casa de oración. Entonces, el mejor lugar de oración es el templo ante el Santísimo. Es el mejor lugar de la oración. Pero hay que disponer el entorno. De nada sirve ir al templo si vas con varias personas a hablar allí, a comer chicle, ¿no? Nosotros, los católicos, se nos olvidó a veces muchas cosas. Se nos olvidó las reglas de la iglesia. Y voy a hacer un pequeño paréntesis porque es bueno que las recordemos. Desde pequeños y hace mucho tiempo se nos enseñó que al templo se va bien vestido. La primera norma, bien vestido. Porque vas al encuentro con Dios. No vas a ir al encuentro con un chusmero. Vas a ir al encuentro con Dios. Entonces debes llevar buena presentación. Antiguamente se utilizaba el mejor vestido para ir los domingos a misa. El mejor. No el bueno, sino el mejor. Siempre tenga eso presente.
porque eso es darle la importancia que se merece Dios. Si tú vas a una fiesta, yo supongo que tú no vas a llegar allí sin camisa, sin camiseta, no vas a llegar allí en brasier, ¿no? Tú vas a llegar allí con el mejor vestido que puedas llegar a esa fiesta, con tu mejor gala, porque te interesa hacer quedar bien a quien te invitó y quedar bien tú. De la misma manera, quien te invita a la misa y al templo es Cristo. Entonces hay que hacerlo sentir bien. Todos estos detalles son importantes. Muchas personas ya los dejaron de lado. Ya los dejaron de lado. Y entonces, vamos antes, una pantaloneta y la camiseta rota y los tenis sucios. Vamos a una fiesta. Ah, no, hay que comprar un vestido. Yo no voy a esa fiesta si no compro un vestido. Lo primero que van a pensar. No puedo ir a la fiesta. Ay, amiga, no puedo ir a la fiesta. ¿Qué pasó? No, sacan disculpas. Lo que pasó fue que no pudo comprar un mejor vestido o un vestido nuevo. Pero cuando te invita el Señor, la pantaloneta rota, la camiseta sucia y los tenis sucios. Porque esa misa, eso no vale la pena. Ahí es donde comenzamos nosotros a creer en Dios y a hablar con Dios. En nuestra presentación con Él. Eso se nos olvidó. Lo primero que nos enseñaba. Misa se debe ir bien presentado. Al templo se debe entrar bien presentado. La segunda norma que nos enseñaban, en la iglesia no se habla, en el templo no se habla. Se olvidó. Ya no solamente hablan, sino que llaman por teléfono, esperan la llamada, chatean y todo lo demás. Y en el templo no se habla. Incluso los que ven y están participando en misas por medios electrónicos como este, están en misa y están chateando, están hablando, están en otro lado. Entonces, no están en nada. Ah, no, que porque es en mi casa y estoy en misa, entonces me pongo una camisa sisa y me acuesto en la cama sin chanclas. No, ya no estás en un encuentro con el Señor y se te olvida. Sí, está en su casa, pero ¿con quién se está encontrando? Tienes que entender eso. Ah, vas al encuentro de quién. ¿Quién está allí presente? Allí presente no está cualquiera. Allí presente está Cristo y se merece tu buena presentación. Segundo, no se habla. Y tercero, no se come. A muchos se nos olvidó esas reglas. Las famosas reglas de la misa. Bien presentado, no se habla y no se come. Todo el mundo llega hablando a la iglesia. Ya al sacerdote le toca decir silencio, por favor. Imagínense en eso. Segundo, comiendo chicle, comiendo las empanadas. Entran comiendo, tragan, tomando gaseosa, tomando de todo. Empiezan en el nombre del Padre con la boca llena de comida. Y el resto lo ponen ahí al ladito en la banca para írselo comiendo cuando el Padre está predicando. Eso no es así. Hay que cumplir las reglas de la iglesia, hay que saber a quién se va al encuentro. Y ahí es donde comienza la falla cuando nosotros vamos a pedir y no encontramos respuesta. En detalles tan pequeños. Detalles pequeños, pero que se notan. Por algo lo enseñó el Señor. Por algo el Señor sacó los vendedores del templo. Porque el templo es casa de oración. Y créanme que el Señor no estaba muy contentico cuando lo sacó. Así que el templo es donde está el Señor. Y si tú lo estás haciendo virtualmente, tu casa es el templo. Tu casa es el templo. Y de la misma manera debes respetar al Señor.
De la misma manera debes servirle al Señor y debes mostrarle tu buena presentación. No, yo apago la cámara, es que el Señor te ve, así tengas esa cámara apagada. ¿Acaso es un Señor invisible? Tienes que estar bien presentado para la Eucaristía y para la oración. Es decir, para la oración también. Sí, por eso les toqué el tema. Porque muchas personas en la disponibilidad de la oración, sí, me voy a disponer, voy a sacar el rato, pero sin camiseta, sin camisa y todo mal vestido. ¿Y entonces con quién va a hablar? Usted cuando visitaba a su novia iba así. Usted cuando su novio iba a visitarte, tú estabas así, con el pelo enredado, con la pomada que se echan de noche. Usted no estaba así. Usted estaba bien arreglada. Y su novio llegó bien arreglado, bien locionado. Eso se llama disposición para la oración. De ese punto es que estoy hablando. De disponerme a saber con quién voy a hablar. De disponerme a saber a quién me voy a expresar. El hecho de que yo esté solo en un lugar y que haga silencio y que silencie todo, no quiere decir que Dios no esté presente con su Espíritu Santo y que no te esté escuchando y que no te esté viendo. Un desgualetado ahí cualquiera, ¿quién le va a escuchar? Está bien que seas pobre y que tu camisa sea pobre y que tu vestimenta sea pobre, pero limpia, como decían mis abuelos. Pobre pero decente. Una cosa es ser pobre y otra cosa es ser cochino. Hay dos diferencias en eso. Entonces, pobre pero decente. Pobre con mi camisa pobre, con mis zapatos pobres, pero bien presentaditos. Por lo menos limpios. Y si te cobran el agua, váyase para un río, que allá no se la cobran, y lávelos. Por lo menos limpios. Cuando tú vayas a rezar, disposición, y de esa disposición es que quiero que aprendan, para que llegues a una buena oración. Muchos no tienen eso y no tienen en cuenta esas disposiciones. No, como lo estoy en casa, entonces voy a rezar en pantaloneta, en chanclas y voy a rezar sin camiseta. Estoy aquí, voy a rezar el rosario así. No, es que con quién te vas a comunicar. Eso es lo que tienes que pensar. ¿Con quién me voy a comunicar? ¿A quién me voy a dirigir? ¿A quién estoy visitando? Y eso es una disposición importante. Ese es el camino de los santos. ¿Quién dijo que los santos cuando rezaban se desgualetaban en su vestimenta? No. Antes se aforaban, se perfumaban para hacer su oración. Eso es una disposición. Ahora mire usted la foto de los santos. Mire las imágenes de los santos. Y dígame qué santo está mal presentado. Dígamelo. Yo quiero saber qué santo está mal presentado. Ninguno. Con ropitas viejas que buscaban la pobreza, sí. Eso sí lo puede ver. Con su camándula. Y bien presentaditos. Todos los santos. Bien presentados. Incluso con alpargatas. Pero limpias. Nunca he visto una foto del Padre Pío que usaba alpargatas con los pies sucios. No lo he visto. Ni tampoco he visto una foto o una imagen de San Francisco de Asís con los pies llenos de pantano. Y mucho menos cuando están rezando. Por eso la iglesia, usted ha visto que los sacerdotes tienen vestimentas adecuadas y elegantes para comunicarse con Dios. Es por eso el ornamento, es por eso el revestimiento. Porque debe tomar una forma que sea adecuada para hablar con Dios. Ahí comenzamos una buena oración, una buena disposición. Una buena disposición. Segundo, silenciarlo todo.
De nada sirve que tú te vayas a poner a rezar, en tu casa lo puedes hacer. Si no puedes ir al templo por la situación que sea, pues en tu casa también lo puedes hacer, porque San Benito nos enseñaba que todo el tiempo hay que rezar y todo el tiempo lo podemos hacer. Y esa oración también es escuchar. Ah, pero si voy a rezar en mi casa, pues preséntate bien. No lo vayas a hacer en pantaloncillos. No, preséntate bien. Toma tu camándola y comienza a rezar porque te vas a comunicar con el Señor. Métate eso en la cabeza, te vas a comunicar con Dios. Como si visitaras tu novia, tu novio. Mejor presentación posible. Toma un lugar donde te sientas no muy cómodo porque te vas a dormir. Y no muy incómodo porque no vas a rezar bien. Entonces, un lugar donde tengas buena disposición. Y de nada sirve tomar tu lugar en disposición si en la casa están poniendo el reggaetón, si tu hijo está por allá gritando, si tu otro hijo está por allá jugando, tirando los juguetes para arriba. Ahí la disposición se pierde. Por eso, si tú vas a rezar, busca un lugar donde puedas tener realmente disposición de rezo. No, me voy a ir a rezar al balcón. Se van a rezar al balcón para ver pasar los carros, para ver pasar los vecinos, para chismosear cómo va uno, cómo va el otro, qué está haciendo uno, que no está rezando. Entonces, ojo con la disposición. La fe, ya sabemos que la fe es confiar que Dios sí está ahí y que Dios nos va a escuchar y que lo conocemos. Eso es la fe. La fe no es una concentración, ay, yo tengo mucha fe, no. La fe es saber quién es Dios. Y si sabemos quién es Dios, sabemos que nos está escuchando y sabemos que nuestra oración va a tener resultado y va a tener poder. Eso es la fe, no hay más, el poder de Dios. Segundo, disposición, buena disposición. Tercero, un espacio que realmente sea adecuado. Práctice un espacio adecuado. No, en mi casa no me dejan rezar. Entonces búsquese un espacio adecuado. Váyase para el templo entonces. Tendría que enseñarme en el baño. ¿Quién dijo que en el baño no se podía? Pues si le tocó ahí, le tocó ahí. Pero hay que sacar el espacio. Acuérdese pedir la compañía de los ángeles, de tu ángel de la guarda, y la compañía de los arcángeles. Pídele a los arcángeles, San Miguel, San Gabriel y San Rafael, que envíe ángeles a ti. 1, para que tu oración sea custodiada. Necesitamos que esa conversación sea custodiada. Un ejemplo, el novio que quiere besar a la novia, pero al papá no le gusta ni a la mamá le gusta el muchacho, ponen al hermanito a pistear allá a la mamá para que no se vayan a dar cuenta. Eso es lo que hacemos con los arcángeles, que nos envíen ángeles para que esos demonios se separen y caigamos menos en tentación. ¿Qué es la tentación al orar? Que nos desvirtuemos, que resultemos haciendo otras cosas, que resultemos pidiendo bobadas o que resultemos simplemente pensando cosas que no vienen al caso. Eso es lo que hacen los demonios, tratar de desvirtuarte, de que pierdas la fe y que pierdas la confianza. Entonces pedimos esa protección a los arcángeles, que envíen ángeles a nosotros para proteger nuestra oración. Así sea un Padre Nuestro que vaya a rezar. Así sea un Padre Nuestro que usted vaya a rezar. Pide siempre la protección de su oración. Ustedes me dirán, ¿y usted dónde se inventó eso? Yo no me lo inventé. Ese es el camino que han llevado los santos. Y si ellos ya marcaron el camino, pues nosotros solamente recorrerlo. Entonces vamos recorriendo lo que ellos hicieron. Esto es una recopilación de lo que hacían y lo que nos enseñaron los santos. Bueno. La adecuación de la posición que tomes depende de la oración que vayas a hacer. Si vas a hacer una oración de penitencia, porque son muy buenas las penitencias, entonces toma una oración donde realmente estés penitenciando. No vayas a hacer una oración de penitencia acostado en el mejor sofá de tu casa, con una almohada y levantado los pies arriba, y voy a hacer un rosario de Padre Nuestros por penitencia.
No, si vas a hacer una oración de penitencia, tu cuerpo debe entrar penitente. Tu cuerpo tiene que estar en una actitud penitente. Es decir, mínimo de rodillas, como mínimo. Pero no te vayas a arrodillar como hoy en día, que ya los reclinatorios de las parroquias los llenan de puras espumas. Se supone que si se va a poner de rodillas es una acción penitente, que debe haber un poco de dolor. Eso se llama penitencia. No es que no, me voy a arrodillar, entonces voy a poner un colchón ahí para arrodillarme en el colchón. No, es una actitud penitente. Ahora, si simplemente quieres rezar en comunicación con Dios porque le vas a dar una acción de gracias, entonces toma una acción que puedes estar sentado, de manera que no tampoco se vaya a quedar dormido, que no sea pues tan cómodo que te quedes dormido, porque lógicamente que el cansancio de pronto del día, vas a rezar de noche y el cansancio del día pues te hace dormir. Entonces trata de que no vaya a pasar eso, esa tentación. Lo puedes hacer sentado. Cuando se van a hacer oración de acción de gracias, de darle gracias a Dios, o cuando vas a hacer una oración de protección para el hogar, como el rosario, que es una oración protectora muy bonita, pues lo puedes hacer sentado. Si quieres hacer un rosario penitente, pues toma una acción penitente. Y si ya vas avanzando en la oración, porque la práctica te va llevando a la meditación, entonces toma una actitud de meditación con silencio total. Hay personas que utilizan música ambiental para meditar. Desaconsejable. Desaconsejable, porque termina concentrado en la música. Termina concentrado en los acordes de la música. Si tú vas a hablar con Dios, es con Dios. Tu cuerpo, tu corazón y tu mente concentrado en Dios. No en música, no en nada. Entonces, ya si tú vas a hacer un rezo, como le dije ahorita, si usted va a rezar en acción de gracias, puede poner música de ambientación si quieres. Si va a hacer una alabanza, puedes poner música de alabanza. Pero recuerda que al hacer música de alabanza, tenemos que saber las canciones cuáles son y de dónde vienen, el procedimiento de las canciones. Porque muchas canciones se han escrito con intenciones dobles. Entonces tenemos que mirar por lo menos la letra de las canciones. Realmente, de dónde son y de dónde vienen, quién las compuso. Eso lo tenemos que tener en cuenta cuando vamos a orar con canciones. Se puede hacer, pero tener muy en cuenta eso. Rezar en familia. ¿Cómo se reza en familia? Para que el rezo en familia, pues de todas maneras va a dar frutos en familia. Familia que reza unida permanece unida. Así nos enseña la Dios y nos enseña la iglesia. Pero hay que diferenciar rezar en familia y rezar para alcanzar frutos con mi oración. Rezar en familia es pedir siempre el amparo de la Virgen y pedir siempre la acción de Dios y del Espíritu Santo en nosotros. La permanencia en Dios. Cuando nos sentamos con la familia a rezar en familia. Muchos dicen, vamos a unirnos en oración. Reunamos un grupo para orar por un enfermo. Así no lo hizo Jesús. Cuando Jesús se iba a orar, se iba solo. Esto es algo que muchos no conocen. Cuando los santos iban a pedir por un enfermo, se iban solos. ¿Por qué lo hacían? Porque así lo enseñó el Maestro. Nuestro Maestro es Cristo. Y Cristo enseñó que para poder entrar en oración con el Padre, es mejor el vínculo de la unidad sola. Ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué no orar en grupo? Las famosas cadenas de oración. Esas famosas cadenas de oración dan fruto, pero muy poco. ¿Por qué?
porque está muy desvirtuada, porque la gente realmente no tiene confianza. Cuando Moisés se iba a encontrar con Dios, se iba hacia el monte, solo. Así lo hacían los profetas, así lo hacían, lo siguieron haciendo los santos, así lo hacía Cristo, así lo enseñó Cristo. Entonces dice, no, reunámonos la familia para rezar por el enfermo. De los 10 que se reúnen, medio está rezando. Se lo aseguro. Se reúnen 15, de pronto rece uno. ¿Y por qué? Porque el que está dirigiendo la oración está pendiente de aquel no contestó, aquel contesta mal, aquel no hace bien, aquel... Toda esa oración está desvirtuada. Desde el inicio. Desde el inicio ya se desvirtuó. Mientras que si tú estás solo, tu oración está clara, precisa y concisa. Es una oración en concentración y en fe. Y da más frutos que reunirse en 20, 30 a estar uno pendiente del otro. Y a la final no rezan. ¿Que eso sirve? Sí sirve, porque sirve para unir el grupo, para unir tu familia, sirve para dar gracias a Dios, sirve para que el Señor siempre está allí en familia, sirve para la acción del Espíritu Santo que siempre permanece en nosotros. Por eso es que la iglesia invita a orar en grupo, ¿listo? En grupo familiar, para que esa acción del Espíritu Santo siempre se esté renovando. Es muy buena la oración así, pero estamos hablando de una oración para alcanzar una gracia específica de Dios. Entonces, yo les aconsejo que cuando tengan un enfermo en casa, un familiar, la única forma de orar en grupo es darlo por medio de la Eucaristía. Excelente oración, la mejor. Ahí no hay nada que discutir ya. Pero y se van a reunir a rezar un rosario. Que reunámonos a rezar un rosario por la salud de nuestro tío. Ejemplo, se reúnen a rezar el rosario. Primero, no tiene dirección, porque empiezan, haga usted la primera casilla, ¿quién va a hacer la segunda? ¿Quién va a hacer la tercera? ¿Quién va a ofrecer esto? Primero, no hay orden, no hay disciplina. Ya ahí ya no hay ningún orden. Ya ahí hay una desconcentración total. Entonces la oración no está llegando como debe ser, no va a dar el fruto, como usted lo está pidiendo. Entonces por eso mucha gente se une 10, 20 días a rezar por el enfermo y el enfermo cada día más enfermo. Pero si tú te retiras a pedirle al Señor, puedes lograr que ese enfermo se sane rápido. Eso es lo que yo les quiero que ustedes aprendan. A buscar esa oración de calidad que realmente dé frutos. Sin desvirtuar que la oración en grupo no es buena. La oración en grupo, lógicamente que es buena, porque está la iglesia unida. Está la iglesia unida, están los carismas unidos. Pero cuando tú vas a alcanzar algo específico, es mejor que tu fe sea concreta allí con el Señor, en la intimidad con el Señor. Cuando dicen que cadenas de oración, las cadenas de oración, las cadenas son para atar, para amarrar. Al Señor no le gusta que nadie se amarre, al Señor le gusta la libertad. Cuando a ti te digan, entremos en cadena de oración, tú contestas, yo no quiero cadenas que aten, que amarren. Solamente con el nombre, solamente con la invitación, ya hay una tentación demoníaca. Solamente con la invitación. Así que diga, yo cadenas no. Yo te ayudo con mi oración. Pero cadenas no, porque las cadenas son para atar y Dios nos ama en la libertad. Hay que quitar ese vicio de las personas de cadenas de oración, cadenas de oración. Esas cadenas no sirven para nada, las cadenas atan. Y a la final, de 100 personas que se meten ahí, sin mucho una reza, sin mucho una. Así que eso no sirve. Diferente es que se una a tu familia, como le dije. Pero cogen los medios de comunicación. Estamos en cadena de oración. Estamos en cadena de oración.
no están en nada, no sirve. La oración tiene que ser concreta realmente, sacar el tiempo, el espacio y el momento para hablar con Dios. Que recen esto en cadena de oración, no, eso no sirve. De pronto, de los 100 que se unieron, uno rezó y de pronto la persona se alivió y ya vio que sí sirvió la cadena de oración. No, la cadena, esa famosa cadena de oración no sirvió, sirvió el rezo de uno solo, que de pronto lo hizo bien. Y entonces los demás ganan indulgencias con Padre Nuestros ajenos. Eso es lo que pasa. Ay, sí sirvió la cadena, no, de pronto uno de esos tuvo fe, se fue por allá a una misa y se fue a rezar y ya, y ese lo logró. Por eso no podemos desvirtuarnos mucho en la oración. Rezar en familia es bueno, pero cuando se reza en familia, tenemos que tener en cuenta las Sagradas Escrituras. Así que cuando vayas a rezar el rosario, hay que abrir las Sagradas Escrituras. La Biblia no es para que la tengas allá atrapando polvo en la entrada de tu casa, ni tampoco en tu sala. No es para que la tengas haciendo eso. Muchos acostumbran tener la Biblia abierta y que en el Salmo 91, que en el Salmo... No. La Biblia no es para tenerla abierta atrapando polvo. Se te van a dañar el Salmo 91. El Salmo 91 donde tiene la Biblia está negro y el resto de la Biblia hasta pegada a las hojas de lo nueva que está, porque nunca la voltea. Así que la Biblia no es para tenerla de adorno. La Biblia es para que tú reces con las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando te reúnes a rezar el rosario en familia, porque va a activar la iglesia en tu familia, porque esos carismas que dio el Espíritu Santo en el bautismo se activan así. Yo no estoy diciendo que esa oración no sirva, claro que sirve mucho, pero les aconsejo que cuando recen en familia, lo haga como lo indica la iglesia. Cuando vayas a rezar en familia el rosario, la iglesia indica que se debe llevar las escrituras, que se debe acudir al rezo con las escrituras. ¿Qué puedes rezar? Antes de empezar el rosario, puedes rezar 2 salmos. 2 salmos. Abre la Biblia en los salmos, reza 2 salmos. Al finalizar el rosario, reza otros 2 salmos. Y en los misterios, cada día tiene sus misterios, gloriosos, dolorosos, gozosos. En los misterios miramos cuál es el misterio y buscamos la lectura bíblica del misterio. Y la leemos. Así es que el rosario da buenos frutos, porque el rosario no es solamente la Virgen, el rosario es con Cristo. El rosario es con Cristo y por eso nos dejamos llevar de su palabra. Esa es la manera de rezar el rosario. ¿Cómo rezar con las escrituras? 1. Les aconsejo pues los libros sapiensales, también les aconsejo leer las, como le dije en la vez pasada, que leamos desde los Hechos de los Apóstoles hacia adelante. ¿Cómo hacer para entender un poco? No hay que interpretar. La iglesia dice que no debemos interpretar, a no ser que nos basemos ya en el conocimiento de la iglesia o en el conocimiento de quienes ya hayan tenido la oportunidad de conocer con sabiduría las escrituras. Pero, mientras tanto, tú puedes abrir tu Biblia, leer, no interpretar, sino leer, y cuando vayas leyendo, haz como los niños, cuando le cuentan un cuento, se meten en el cuento, se meten allí. Esa es la mejor forma de ir aprendiendo a la meditación, meterme en el momento, como si Cristo me estuviese hablando en ese momento a mí, como si yo estuviese frente de Él en ese momento en que Él está hablando. Como dicen los niños, creerme el cuento. Debo creerme el cuento, debo meterme en el cuento, debo ser partícipe de esa historia y no simplemente leerla. De esa manera se ora o se reza con las Sagradas Escrituras, sin necesidad de interpretar, sin necesidad de buscar. La iglesia nos ha enseñado también
que podemos hacer la lección divina, la lectura divina. Esa lección divina, tú puedes encontrar fácilmente hoy en internet los pasos de cómo hacer una lección divina y cómo leer las escrituras. Ese paso también nos lo ha enseñado la iglesia. Por eso es bonito conocer la iglesia. Se llama lección divina. ¿Cómo hacer lección divina? Y listo. O sea, lectura divina, lectura sagrada. Entonces, ahí la iglesia ha enseñado pasos fáciles que tú puedes empezar a practicar con las preguntas que enseña la iglesia, con esos pasos de la lectura divina, la lección divina. Fácilmente en internet lo encuentras. Esa es la otra manera con que la iglesia nos ha enseñado que podemos aprender a rezar con las sagradas escrituras. Y toda esta práctica de rezar el rosario, de rezar los Padres Nuestros, de rezar las novenas, de rezar, toda esta práctica nos va llevando día a día a la meditación, al encuentro con el Señor. Yo les aconsejo una oración muy poderosa. A mí me ha funcionado mucho, en la que tengo mucha fe. Y es una pequeña oración realmente de confianza. Primero llamas tu ángel de la guarda para que te ayude. Invoca a los ángeles para que te protejan. Y la Santísima Virgen para que acompañe con sus ángeles tu oración. Pones la petición. Vas a pedir lo que quieres. Te reza un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Luego, un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Y luego, un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Y con eso alcanzas lo que tú quieres. Pero hay que saberlo rezar. Hay que saber lo que se dice en el Padre Nuestro. Hay que tener confianza en la Virgen María como intercesora. Y hay que glorificar al Señor. Esa oración de 3 Padres Nuestros, 3 Ave María y 3 Gloria es una oración con mucho poder. Pero no es hacia la ligera, es en confianza. Por eso esa confianza la vamos teniendo en el conocimiento al Señor. Es la oración que más resultado me ha dado a mí cuando hago peticiones. Por eso se las enseño. Porque realmente no me la inventé yo, no. Eso se lo inventaron los santos hace mucho rato y se llama oración de confianza. Y esa oración de confianza realmente es muy buena, muy buena. Dios siempre escucha, siempre. Así que tenga la confianza de que todo lo que tú le digas, Él te escucha. Que no siempre en tu tiempo vas a adquirir lo que pides, no. Porque la oración tiene que ser así, de calidad, de calidad. Más sin embargo, cualquier oración llega al Señor, porque Él siempre escucha, siempre. Para alcanzar las gracias del Señor, los milagros del Señor, es indispensable que la oración sea de calidad. Cuando te reúnes en grupo, ya sabes que te reúnes en la iglesia y que muy pocas veces en ese grupo se va a alcanzar una oración de calidad. A no ser que la persona que esté dirigiendo la oración ya no sea un ciego. A no ser que la persona que dirige la oración, sea sacerdote, sea laico, ya haya recorrido un camino en confianza en el Señor y que los haga unir a la oración que dirige. Esas personas que dirigen esta clase de oración se llaman servidores de la oración. Pero son personas que realmente se concentran en lo que hacen, saben lo que hacen y tienen confianza en lo que hacen. Ya han recorrido un camino de oración. Diferente a que se una unas personas a rezar que nunca han recorrido un camino de oración y que recen por rezar. Ese rezar por rezar le sirve porque Dios todo lo escucha. Le sirve, pero no para la petición quizás que están haciendo. Le sirve más la individual. Le sirve más la individual.
Ahora, si quieres unir en grupo, reza siempre con la oración más poderosa, la Eucaristía. Reza con la más poderosa, la Eucaristía. Ahora, si encuentras un servidor de la oración que sepa lo que hace, que realmente confíe en lo que dice, que sepa dirigir su voz a Dios y llevar sus peticiones a Dios, hágalo con ellos. Hágalo con estas personas que el Señor ha elegido para ser servidores de la oración. Cuando vayas a rezar también, ten cuidado con las oraciones o los rezos que encuentras en el internet. Porque muchas personas buscan una oración, voy a buscar una oración para que me vaya bien en el trabajo. Entonces dice, oración poderosa para alcanzar dinero. Te salen allí. Y eso llama la atención. Y arrancan a hacer eso sin verificar primero qué. Lo primero que debes verificar es qué dice esa oración y cómo lo dice. Que no vayan a salir cosas raras, extrañas, que no tengan nada que ver con la iglesia. Por allá encontré una vez una oración que decía, San Miguel, entrégame tu espada. Dame tu espada, San Miguel, porque voy a cortar, bueno, un poco de cosas raras. No faltaba sino que dijera, San Rafael, entrégame tu pescado. No faltaba sino eso. Son cosas que se salen realmente de la doctrina de la iglesia, de las enseñanzas de la iglesia. Entonces, hay oraciones, yo no demerito que hay oraciones, el internet no, hay oraciones buenas en el internet, pero usted lo que tiene que hacer es mirar si las oraciones, lo que dice la oración va con la iglesia o va en contravía de las peticiones de la iglesia. Eso es lo que tienes que mirar, que no vayan a haber palabras allí raras que terminen pidiendo cosas extrañas que la iglesia no hace. Por ahí vi una oración a San Miguel una vez. Y la oración a San Miguel decía, San Miguel Arcángel empezó bien, empezó defiéndonos en la pelea, ser nuestro protector y amparo contra las acechanzas del enemigo. Te ofrecemos, San Miguel Arcángel, que bendigas esta ruda. Ya ahí se salió. Para que por medio de su aroma derrote yo las insidias que entran a mi casa. Ya eso está desvirtuado. Eso no es lo que enseña la iglesia. Entonces tienen que analizar primero, antes de ponerse a rezar con ellas, analícelas. Y una vez las analice, pues dice, bueno, rezo o no rezo con esto como que no me sirve, esto va en contra de las doctrinas de la iglesia, de los parámetros, las directrices de la iglesia. Por eso es indispensable aprender la iglesia, Todas estas oraciones nos van a llegar a la meditación. La meditación es un encuentro ya muy íntimo con el Señor. La meditación no es cerrar los ojos y tratar de concentrarme, no. La meditación es un encuentro íntimo con el Señor, donde no solamente tú le hables que Él escucha, sino que también lo escuches. Eso es una meditación. Eso se logra rezando mucho, rezando constantemente. Como lo decía el Padre Pío, reza mucho, no poquito, no un ratico, no 5 minutos, mucho. Y como lo decía San Benito Abad, ora y labora, cada vez que estés trabajando estés rezando, mucho. Pero a las personas se les hace mucho un rosario. Eso no es mucho, es un pedacito. Entonces, dice, rezando mucho. Si tú empiezas a tener esa costumbre de rezar mucho, rezar con las novenas, rezar con el camino de los santos, rezar con el rosario, rezar el Padre Nuestro, repetir el Padre Nuestro, repetir la salve, repetir el Ave María. Si tú empiezas a rezar mucho, los demonios te escuchan y se van a separar. Segundo, tus carismas van a fortalecerse. Y tercero, vas a adquirir el poder del Espíritu Santo. Y por último, va a llegar el momento en que puedas meditar, que puedas entrar en contacto con el Señor. Eso lo han logrado muchos. Y por eso las palabras de San Ignacio Loyola: si otros pueden, tú también puedes. Si otros ya han podido, tú también puedes. Inténtalo.
Disciplínate, búscale. Si le buscas, le encuentras. No te dejes llevar de la pereza, no te dejes llevar del cansancio, no te dejes llevar de esas tentaciones del demonio. Disciplínate y tú también puedes. Si muchos lograron hacer que Dios hiciera milagros, tú también puedes lograr que el Señor haga milagros para ti y para los que tú pides. Pero eso significa disciplina, eso significa respeto cuando voy a dirigir mi oración, como se los enseñé, y conocimiento de la iglesia. La Santísima Virgen María los bendiga, los cubra con su manto y los acompañe siempre. Les recuerdo darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campana para que te lleguen los próximos videos de catequesis, bendiciones y jornada de oración en vivo.